Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. ¿Qué es el pecado? Bueno, una de las respuestas la encontramos en el Salmo 51. El rey David nos lo describe muy bien. Este salmo está escrito después de que David hubiera cometido ese doble pecado de adulterio con Betsabé y luego el asesinato de su marido. Es impensable y sin embargo viene en una confesión honesta y humilde a Dios. Y una de las cosas que vemos como resultado de esa confesión es que el Salmo 51 es un lugar donde se obtiene una de las definiciones más precisas de lo que es el pecado en todas las escrituras, porque eso es lo que David está confesando. No hay un "y si", tampoco hay un "si solo", no hay ningún argumento para su propia rectitud, no hay cambio de culpa, es solo una confesión honesta. Observemos cómo comienza el Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. En este par de versículos de este salmo, David usa 3 palabras diferentes para pecar, y es importante recordar y entender lo que significan estas palabras. La primera palabra es transgresión. Transgresión es violar la confianza, es rebelión, es un paso dispuesto a superar los límites de Dios. Infringir voluntariamente la ley por nuestra comodidad es más importante que hacer lo correcto. Eso es transgresión. Luego está la palabra maldad o iniquidad. La razón por la que transgredimos es porque tenemos iniquidad dentro de nosotros. Hay impurezas en nuestros corazones. Sí, por Cristo hemos sido justificados ante Dios, pero nuestro pecado aún no ha sido completamente erradicado, por lo que hay impurezas morales dentro de nosotros. Y luego la tercera palabra es pecado. La palabra pecado significa incapacidad. El concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar o transgredir la ley de Dios. En 1 de Juan 3:4 leemos: el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, el pecado produce rebelión, el pecado produce impureza moral y el pecado produce incapacidad. Pero David continúa en el Salmo 51:4 y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice que tenemos que saber que todo pecado es vertical. No importa quién esté siendo dañado por nuestro pecado, el pecado siempre es pecado contra la autoridad y la voluntad de Dios. Verso 5. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. David dice que todo el mundo nace en pecado. Eso significa que nuestro mayor problema no es el mundo en el que vivimos o la gente con la que convivimos o las circunstancias de nuestra vida. Nuestro mayor problema somos nosotros mismos. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David dice que el pecado es una cuestión del corazón. No es una cuestión de nuestra historia primero, no es una cuestión de nuestra familia, no es una cuestión de ubicación, no es una cuestión de situación. Nuestro mayor problema vive dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra única esperanza? Necesitamos algo que no podamos darnos nosotros mismos. Necesitamos la gracia purificadora de Dios. Roguemos al Señor, roguemos a nuestro Salvador como lo hizo el salmista. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Límpiame, Señor. Amados, el pecado nunca es derrotado por la negación, o por minimizar, o por el cambio de culpa, o por argumentar nuestra rectitud. Nuestra única esperanza frente a nuestra transgresión o iniquidad y pecado es perdonar, entregar y empoderar la gracia. Recordemos que la gracia se encuentra en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que vemos el pecado, ya sea en las Escrituras o en nuestras vidas hoy en día, el corazón mismo es el desprecio voluntario, intencional y rebelde hacia Dios.
Cuando David cometió adulterio con Betsabé e incluso mandó matar a su marido, ¿qué le dijo Dios a través del profeta Natán? No le recordó al rey que el matrimonio es inviolable, ni que la vida humana es sagrada. Le dijo, me has despreciado. Segunda de Samuel 12:10. Amados, entendamos que el pecado siempre es vertical y está en contra de la autoridad y la voluntad de Dios, a pesar de que otros se ven perjudicados por nuestro pecado. Que nosotros somos nuestro mayor problema y no el mundo en el que vivimos, ni las personas que nos rodean o las circunstancias de nuestra vida. Toda nuestra vida, incluidos nuestros pensamientos, nuestras elecciones, acciones, palabras, etc., es un desbordamiento de nuestro corazón y nuestro corazón está en rebelión contra Dios y solo podemos encontrar esperanza verdadera y duradera en Cristo Jesús mientras permanecemos orando, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.